Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión tenemos un 2010 Jeep Wrangler. Ahorita les voy a demostrar el problema de las rótulas que tiene, por eso puse esas maderas debajo del rotor de los frenos. Con ayuda de esa barra que tengo ahí, voy a levantar un poco la madera para que pueda levantar el disco y vean ustedes el problema que tienen las rótulas. Tienen juego las dos, la de arriba y la de abajo. Las vamos a cambiar, las de los dos lados, y también vamos a cambiar una de los tie rods, de los brazos que van en las extremidades. Eso porque también un lado tiene juego. Entonces vamos a empezar cambiando las rótulas y después vamos a cambiar el brazo que les digo. Ahorita voy a levantar la barra suavemente para que vean ustedes el problema de las rótulas. No hay que hacerle fuerza extrema, simplemente levantándola un poco, con un poco de fuerza es suficiente para que alcancen a ver el juego que tiene. Espero y se pueda también apreciar el ruido que hace. Vamos a ver si se alcanza a notar. Entonces, bueno, ahorita con la barra que tengo aquí, yo voy a hacer este movimiento. La voy a empezar a levantar así, y aquí ustedes, con esta va a ser suficiente que les muestre. Vamos a ver si se alcanza a apreciar el ruido. Ahí lo pudieron escuchar. Entonces, tal vez no se alcance a ver mucho el juego que tiene. A ver. Pero sí creo que alcanzan a escuchar el ruido. Entonces, están mal la de arriba y la de abajo. Si estuviera la llanta aquí, yo estuviera haciendo la fuerza aquí en la llanta, pero como ya la quité, simplemente les quería demostrar. Pero sí se alcanza a escuchar el ruido. Entonces, el juego que tiene es en esta parte. La rótula hace un brinco y por eso se escucha ese ruido. Vamos a empezar desarmándola, quitándole primero los frenos, incluyendo el disco. Bueno amigos, ahorita decidí primero quitar estos brazos para no tener que estar moviendo el volante para mover aquí la masa y quitar los tornillos de atrás. Entonces es más fácil para mí ahorita quitar primero estos brazos, soltarlos es un dado 21 o pueden usar el 13-16. Lo que estoy usando para soltar los brazos aquí es esta herramienta. Esta herramienta la había comprado hace mucho tiempo en AutoZone. Tengo un set completo para quitar todo esto, pero esta siempre la traigo a la mano ahí. Ya llevo mucho tiempo que la llevo usando y tienen la cabeza entrada de ratch por si le quieren dar con el ratch, o la entrada para meterle el dado. Y ahorita lo voy a usar con el ratch para que puedan ustedes ir mirando cómo sale. Esa simplemente le quitas la tuerca. Yo solamente la aflojo hasta donde empieza el tornillo y ahí le meto la herramienta. Esa herramienta lo que hace es presionar el tornillo para que brinque el brazo por acá, por la parte de abajo. Entonces le voy a ir dando para que ustedes puedan observar cómo es que trabaja. Aquí, como pueden ver, aquí voy apretando. Ahí se empieza a poner duro ya. A ver, ahora sí, ahí brincó y miren, ahí está suelta. Entonces no nos da mayor problema. Si ustedes no contaran con la herramienta, pueden usar un mazo como este o un martillo pesado y pueden golpear aquí en esta parte. Esta parte no le va a pasar nada, nada más le pegan y va a saltar, tratando de no pegarle a lo que viene siendo el hule, para que luego no vaya a quedar tirando su grasa. Eso es solo si no tienen la herramienta, pero no recuerdo ni cuánto me había costado, que llevo mucho tiempo con ella, pero creo que no era cara realmente esa herramienta, y es muy útil cuando estás cambiando este tipo de brazos, ya sean aquí en las extremidades o los que van aquí adentro. A veces en otro tipo de vehículos es muy útil, por si consideran que les gustaría tenerla ahí en su colección, pues sí les conviene. Bueno amigos, ahora aquí vamos a quitar la tuerca de la flecha del 4x4 y vamos a quitar los tornillos que agarran el valero por la parte de atrás. Aquí está 1, 2 y este viene siendo el tercero aquí. Entonces aquí está el tornillo por la parte de atrás, como lo alcanzan a ver. Entonces vamos a quitar la tuerca, los tornillos, y hay que desconectar el sensor del ABS. Este lo van a encontrar por acá adentro. Vamos a ver si lo alcanzamos a ver. Vamos a poner la luz para que nos alumbre un poco. Ok, ahí está el sensor. Si alcanzan a ver, yo ya hice para atrás el plástico rojo ese que se ve.
Ahorita con un desarmador el plástico rojo ese lo aventé un poco para atrás y ahora hay que presionar ahí donde está en medio del plástico rojo. Ahí está donde le tienes que presionar al clip negro para poder sacar el sensor. El del otro lado está un poco escondido por la parte, a ver si lo alcanzan a ver. Aquí lo alcanzo a ver un poquito, pero tal vez no se alcanza a notar en la cámara. Tal vez no se alcanza. Ahí está abajo. Ese que está ahí es el del otro lado. Entonces vamos a quitar ahorita en el lado que estamos trabajando. Ahí está, como ya se los mostré. Tienen que hacer primero para atrás el plástico rojo y después presionar el clip para poderlo retirar el sensor del ABS. Bueno, aquí vamos a utilizar el dado 36. Pudiera ser una medida estándar más pequeña tal vez, pero este se ve que le queda bien. Vamos a utilizar el 36 y para los tornillos de la parte de atrás vamos a utilizar lo que viene siendo el dado 13 milímetros de 12 puntas, como podemos ver aquí. Este no es el 13, pero el que está puesto sí es el 13. Entonces vamos a quitar primero la tuerca de enfrente y ya después vamos a quitar los de atrás. Bueno, aquí ya terminé de quitar los tornillos. Miren aquí, como pueden ver, ahí están en la cubeta los tornillos largos. Entonces aquí vamos a tener que quitar el sensor del ABS de la manguera de los frenos para poderlo hacer todo el valero a un lado. Aquí, como pueden ver, ya desconecté el sensor. Miren, estos hoyos que ven ahí son del sensor. Ustedes pueden con un desarmador empujar un poco el plástico para que salga sin dañarse. Como miren, aquí lo saqué completo. O cuando lo desconecten, tratar de moverlo y empujarle a la vez. Pueden hacerlo de la manera que ustedes quieran, nada más con cuidado para que quede esto intacto y se pueda volver a utilizar, a ponerlo ahí una vez más. Bueno amigos, aquí ya viene saliendo el valero y como pueden ver se vino con todo y la flecha sin problemas. Voy a ver si me resulta igual de fácil hacerlo así, quitándolo con todo y la flecha, que al final de cuentas si no me da problema que se venga todo, pues realmente podrían saltarse el paso en el que quitamos la tuerca de aquí. Y si no tuvieran el dado, pues sería hasta mucho mejor para que no tuvieran que comprarlo. Entonces vamos a terminar este lado primero y voy a quitar, no lo voy a mover, así como lo quita así lo voy a dejar para cuando lo vuelva a poner. Entonces veo si no es realmente necesario ni en aquel lado, pues lo podemos hacer así sin quitar la tuerca. Bueno amigos, ahora aquí estamos retirando las chavetas de las tuercas de arriba y de la tuerca inferior. Aquí las tengo guardadas, aunque esas como quiera van a venir nuevas. El siguiente paso es quitar las tuercas y aquí tengo el dado 22 que voy a utilizar y tengo el dado 28 para la de abajo. Entonces vamos a quitarlo y después tal vez haya que darle unos golpes aquí en este lado y abajo también unos golpes aquí en este punto para que suelte. Les recomendaría que no las quitaran completas, que le dejaran unas roscas para cuando le estén pegando y caiga, que no se vaya hasta abajo, que quede ahí en la tuerca. Entonces vamos a hacer eso para ya tener nuestras rótulas listas para cambiarlas. Ok amigos, aquí ya le di sus golpes y ya como pueden ver ya cayó en este lado. Aquí en este lado le pegué aquí, miren aquí abajo también ya cayó, y luego le di por este lado y le pegué aquí. A ver si se puede ver, ahí está. Entonces ya cayó. Una sugerencia, esta lámina que va aquí amigos puesta en la tuerca, no sé si alcanzan a ver o si se alcanza a discernir bien, pero miren, ahí está, es la R, que en inglés es right, que viene siendo el lado derecho. Entonces aquí la flecha nos está diciendo que va el lado derecho para enfrente. Entonces esta, cuando la van a poner, esta va a ir, miren, hasta lo sucio te dice exactamente cómo va. Entonces ahí está, así va a quedar cuando la pongan de regreso y ya le ponen su tuerca. Bueno amigos, aquí tenemos las rótulas ya a la vista, como pueden ver. Esta rótula de arriba, si le ponemos atención, aquí esta parte que tiene aquí como un cuadro,
esta parte es lo que viene siendo el punto de apoyo para cuando la vas a instalar. Aquí es donde se va a poner la herramienta. Entonces lo que te está diciendo que aquí es el punto de presión y esta va hacia abajo. Entonces ahorita que la vamos a quitar, esta tiene que salir obviamente hacia arriba. Entonces bueno, ya vimos que esta nos va a salir para arriba. Esta que tenemos aquí abajo, si la pueden ver desde ahorita, esta queda como en un punto inclinado, no queda completamente pareja como la pueden ver. Queda esto levantado y esto más pegado a lo que viene siendo el metal. Esta va a salir hacia abajo. Esta no tiene aquí el punto de apoyo como esta. Entonces esta nos está diciendo que ahorita que la vamos a quitar, tiene que irse para abajo, amigos. Entonces ya que ubicamos ahorita cómo es que las vamos a quitar, vamos ahora sí a quitarlas. Ahorita les muestro con la herramienta cómo lo vamos a hacer. Bueno, amigos, aquí tenemos la herramienta que vamos a utilizar para las rótulas. Aquí abajo ya le puse el cople que va a ser el que va a presionar el centro de la rótula para que salga hacia arriba. Y arriba ya le puse la herramienta que va a quedar un poquito guanga aquí, que aquí va a ser el punto de apoyo de la herramienta. La de abajo va a presionar el centro de la rótula hacia arriba, y entonces aquí nos va a quedar el espacio suficiente para que salga esta hacia arriba sin hacer fuerza en ningún punto, y así la vamos a quitar fácilmente. Bueno, amigos, aquí va ahorita ya la rótula saliendo. Sí me costó un poquito de trabajo, sí estaba duro, la verdad. Sí se me puso un poquito duro esta cosa, pero ahí va ahorita ya saliendo. Vamos a seguirle dando para arriba. Ahí va. Ahorita ya después de que tronó, ya ahorita ya está saliendo. Ahí, como pueden ver, ahí la está presionando la herramienta. Ahí le quité el hule para abajo para que pudieran ir viendo conforme va saliendo. Bueno, vamos dándole. Y ya por lo que siento ya casi está afuera, porque ya ahorita ya se empieza a poner más fácil. Aquí ya está. Ahí ya tiene que haber salido. Ahí ya salió. Entonces vamos a quitar la herramienta y ahorita les muestro. Bueno, amigos, ahí está afuera la primera. Aquí tenemos la herramienta que utilizamos. Este es el hule que le quité aquí abajo para que miraran. Entonces aquí ya ha quedado fuera la primera rótula. Vamos a limpiar aquí todo. Le vamos a poner grasita para que entre bien, pero primero vamos a quitar la otra, la de abajo. Bueno, amigos, aquí ya vamos a remover la rótula de abajo. Como les dije, aquí ya le estamos instalando los acoples a la herramienta, que realmente en este caso solamente los invertí. El que teníamos arriba lo puse abajo y el que teníamos abajo lo puse arriba. Y ahora lo que vamos a hacer es básicamente casi lo mismo, simplemente presionar, solo que ahora los dados los tenemos en una forma inversa. Vamos a darle con la pistola. Aquí, como pueden ver, aquí atravesé por aquí en medio donde entra la rótula de arriba. Y ahorita ya vamos a usar la pistola para darle aquí. Vamos a ver. Ok, ahí va. Ahí va. Ok, ahí cayó, amigos. Vamos a retirar la herramienta. Okay. Vamos a retirar esto. Darle esto. Y aquí podemos ver ahora la rótula de la parte de abajo. Como podemos ver, aquí ahorita la vamos a comparar con las nuevas para ver que sean idénticas. Entonces vamos a sacar las nuevas, a limpiar aquí, a ponerle un poquito de grasa y a prepararnos para instalarlas, amigos.
Bueno amigos, aquí yo ahorita no me gustó cómo quedaban los coples como para la rótula de abajo. Hay otro set que le falta a mi set de rótulas. Es como otro set extra que tiene muchos dados más para dar servicio a muchos de 4x4, y ahorita no lo tengo. Siento que nunca me había tocado que me faltara un dado, y ahorita no me gustó cómo estaba quedando, pero encontré un dado que le quedaba bien y ahorita lo puse para meterlo y le empecé a dar y noté que empezó a trabajar. Aquí sentó bien, el ball joint quedó más o menos aquí sin salir del dado, pero aunque saliera, por aquí abajo está hueco, entonces no hay problema. Entonces yo ahorita con ese le empecé a dar, y ahorita es con el que lo estoy metiendo. Vamos a ir viendo a ver cómo entra, y si se mueve igual lo acomodamos. Parece que hay que... Vamos a quitarlo completo y a ver cómo fue que quedó esto. Entonces vamos a quitar el dado. Se pegó poquito, déjame le pego porque ahí está. Se quedó pegado, pero no le lastimó ni nada. El hule y todo está intacto, nada más se pegó aquí en la base. Y aquí vamos a ver ahora cómo es que quedó. Vamos a limpiarle un poquito. A ver si acá más que nada lo que me interesa es que todo lo de aquí abajo haya quedado bien pegado, lo más pegado posible, porque de eso se trata, de que quede todo esto bien sentado. Ahorita aquí yo alcanzo a ver que sí quedó bien, pero le voy a dar una nueva rechequeada nuevamente con la lámpara para ver que todo ha quedado bien. Y aquí igual queda, como pueden ver, aquí levantado, y luego queda plano atrás como estaba el otro. La grasera ahorita la dejé yo que quedara mirando un poquito para atrás. Aquí están los frenos, pero aquí también de este lado estarían los brazos y me estorbarían. Esta es de esas graseras, no es una grasera de las regulares, como ahora sí, como esta que trae la otra rótula. Esta es otro tipo de punta que usa la grasera. Mucha gente dice que esta se batalla mucho. Yo ahorita que le ponga grasa me voy a dar cuenta a ver si sí o no. Entonces pues ahorita voy a darle una revisada nuevamente, pero yo creo que ahí quedó. Entonces termino de revisar y vamos a instalar ahora la de arriba. Bueno amigos, aquí estamos instalando ahora la rótula de la parte de arriba. Aquí el dado que le puse, como estaba un poco uniforme la base, le puse un dado como estos, miren, a ver si alcanza a ver que es como un poquito torcido de arriba. Ahí se alcanza a notar. Le puse un dado de esos para que quedara lo más parejo posible, que entrara lo más cerrado, porque quedaba corto esta área y aquí quedaba diferente, quedaba como inclinado. Entonces le puse ese dado, lo ajusté lo mejor que pude y ahorita ahí va entrando. Ahorita vamos a ver si alcanza a ver. A ver, le empezamos a dar. Ahí está entrando. Se siente que va bien, sin problemas. Cuando estén metiendo una rótula, muchas veces es bueno con el martillo darle unos golpes en esta área. Miren, aquí se les dan unos golpes para que vaya la parte asentándose un poquito. La estás metiendo y con los golpes que les das se va acomodando y va entrando mejor. Si sientes que se va poniendo dura o algo, dale unos golpes así en diferentes puntos, y ya cuando le vuelvas a dar vas a sentir la diferencia de que está más suave.
estamos dándole. Ahí ya vemos que va llegando a los puntos casi para cerrar. Voy a dejar un poquito la cámara, amigos, para pegarle y para hacerle bien fuerza, que llegue bien parejo hasta el final, y ahorita les muestro el resultado. Bueno, amigos, y aquí tenemos ya las dos rótulas instaladas. Aquí está la rótula de arriba y aquí tenemos la rótula de abajo. Este es el dado que les dije que estaba poniendo. Miren, si pueden ver la inclinación que tiene. Voy a mostrarles con un dado regular, por ejemplo este que es así derecho. Bueno, vamos a ver. Miren, vamos a ponerlo, y si lo tratamos de poner de una forma derecha, miren cómo queda la abertura. Siempre va a quedar inclinado, y cuando lo estemos metiendo va a tratar de inclinarse. Entonces por eso no le quise poner ese dado. Entonces ahora vamos a ver con el que les acabo de decir. Aquí lo tengo abajo. Vamos a ponerlo, miren. Entonces este como lo pueden ver, le van dando vuelta y se va ajustando, depende a como quieren, miren, así, y ya va quedando más derecho. Lo van moviendo y van ajustándolo hasta que quede derecho. Así lo hice yo, y esa fue la manera en la que ya lo pude poner derecho y bajó sin ningún problema. Entró muy bien, de todos lados quedó bien asentado y no batallé, la verdad. Pues esa es la manera en que lo instalé. Ahorita voy a ver entonces lo de la grasera, que les digo que yo estaba leyendo cuando compré la rótula. Miré los reviews que dejaba la gente, y siempre pongo como quiera yo estas, las originales, o si son de la Oro son las Gold, las que son como las más mejores. Pero no sé por qué me dio por estar viendo las reviews y miraba que había personas que ponían que no les gustaba ese tipo de grasera, que es diferente a la de arriba, porque esta es como una punta muy fina que entra y es la que mete la grasa. Entonces decía la gente que no, que batallaban mucho para ponerle la grasa, y es lo que ahorita voy a ver. Entonces esta es una grasera regular, y esta es fácil, esta no tiene ningún problema, miren. Bueno, yo nunca tengo problemas con esas. Entonces al final le ponemos su tapón para que no le entre tierra ahí. Vamos entonces a ver lo de la grasera y vamos a armar para atrás todo lo que habíamos quitado. Bueno, amigos, aquí ya vamos a trabajar lo que viene siendo las rótulas del lado del chofer. Ya terminamos el otro lado. Entonces aquí solamente para mostrarles, no les voy a dar todo el procedimiento ya que es lo mismo, pero solamente para que vean, por si tienen dudas sobre el sensor del ABS, cómo desconectarlo. Yo la verdad lo que hice fue con un desarmador como este, así, una barra pequeña. Lo que hice fue meterla en esta posición, aquí como pueden ver, la metí, y aquí donde pueden ver que es donde debería de ir el conector, nada más le metí poquito, le hice fuerza de esta manera, y salió perfectamente lo que viene siendo el conector. Entonces por esta parte de aquí metí la mano, y aquí lo tenemos el conector, y aquí ya con un desarmador me ayudé para poder bajar lo que es el plástico rojo, que ya les he mostrado que hay que bajarlo hasta abajo para posteriormente poder desconectar. Presionar esta parte, miren, esta parte de aquí, esta parte negra, y una vez que el plástico rojo lo bajaron hasta abajo, ya pueden presionar esta parte negra para poder soltar el conector. Y si pueden ver, no se ha dañado nada del conector. Cuando lo vaya a volver a poner, miren, está en perfectas condiciones, no se maltrató ni nada. Entonces solo se los quería dejar saber, para si piensan que es un poco difícil desconectarlo o algo, la verdad no lo es. Como les digo, aquí cuando lo van a reposicionar, aquí pueden ver los hoyos en los que entra el conector. Entonces pues sin más, voy a hacer este lado del chofer. Voy a hacer las rótulas. Estas están en un poquito más dañadas que las del lado del pasajero que les mostré ahorita. Vamos a repararlo entonces, y posteriormente vamos a cambiar este brazo que también está dañado. Ya tiene mucho juego. Cuando lo tenía puesto, que estaba checando la suspensión, antes de darme cuenta que el problema eran las rótulas, también noté
que este estaba en mal estado. Entonces ahorita también les voy a enseñar cómo cambiar el tie rod de la parte de afuera, en inglés llamado el outer tie rod. Entonces vamos a seguir, amigos, con el video y ahí les voy explicando lo que sigue. Bueno, amigos, aquí ya estamos retirando el valero. Si recuerdan, cuando estábamos haciendo el lado del pasajero, que fue el primero que empezamos a trabajar en él, recuerdan que les dije que iba a ver si era necesario o no quitar la tuerca. Bueno, yo ahorita lo traté primero de quitar sin quitar la tuerca de la flecha, pero estaba notando que se batallaba más para salir completo así. Le pegaba, pero no quería muy bien despegar, y aunque ahorita lo ven que está despegado, pero está casi pegado completamente, es muy poco lo que despegó. Pero en el momento que aflojé la tuerca, cuando le empecé a pegar, empecé luego a sentir que empezó a salir más rápido. Tal vez no es mucho lo que haya despegado la flecha del valero, pero yo siento que ese poquito movimiento que lo libera le ayuda a salir con más facilidad al valero. Entonces, pues si tienen el dado, yo sí les recomendaría que lo aflojaran para que no batallaran. Como les digo, ahorita le estaba pegando, pero notaba que no muy bien quería despegar, era muy poco lo que estaba despegando. Y cuando le quité por completo la tuerca, inmediatamente lo pude sacar. Solo una pequeña recomendación de lo que ya habíamos hablado. En el otro lado se me pasó a decirles que cuando retiren la flecha, se aseguren que se venga con estos plásticos aquí, así como van aquí pegados hasta aquí abajo. Asegúrense que se vengan, porque cuando yo retiré la flecha, la de aquel lado, no se vinieron y los tuve que sacar con un gancho porque quedaron como acostados. Entonces los saqué con un gancho de alambre, le hice un pequeño gancho en la punta y el gancho de alambre el alambre lo extendí completamente, entonces los pude retirar. Pero asegúrense que se vengan y los ponen en esa misma posición de regreso. Bueno, amigos, igual que en el otro lado, aquí les hago la misma recomendación, que cuando lo estén metiendo, siempre dejen el lado de la grasera para donde ustedes la van a querer, donde se les haga más fácil que ustedes digan que le pueden echar grasa para darle mantenimiento más adelante. A ese lado dejen la grasera mirando, porque si bien la pueden poner para acá, para el lado de la masa, ahí como le van a echar grasa, si está el valero, aquí arriba están la flecha. Entonces siempre déjenla para un lado donde ustedes crean que se les puede hacer más fácil ponerle la grasa en algún punto que la lleguen a necesitar más adelante. Bueno, amigos, siempre que van a cambiar este brazo, siempre se recomienda que cuenten las roscas o que de alguna manera chequen que les vaya a quedar igual, para si no lo van a alinear en el momento, que quede exactamente como estaba. Aquí le pueden checar, por ejemplo, aquí en la parte externa de aquí, por ejemplo, a cuántas roscas tiene aquí, y pueden ver también, como yo, a veces a mí me gusta también, yo pongo esta parte bien que quede al centro, que no quede volteada para ningún lado, y me gusta, por ejemplo, de aquí de esta parte, vamos a ver si se puede enfocar bien, a ver, de esta parte de ahí, de la mera orilla, checar a ver a cuánto me da aquí el centro, para cuando vaya a poner la nueva, verificar. Por ejemplo, ahí más o menos como 8 pulgadas, entonces ahí es el mero centro, y ahí ahorita le checo exactamente la medida ahorita solamente como ejemplo, pero por ejemplo que fueran las 8 pulgadas al centro. Cuando ya haya contado todos los puntos de los que me dé base yo para que me va a quedar igual, voy a poner la parte nueva y me tiene que quedar el centro exactamente como estaba esta. Así voy a asegurarme de que la parte no se movió para nada y que no va a afectar la alineación en nada al momento de reemplazarla. Bueno, amigos, aquí tenemos el brazo que vamos a reemplazar. Aquí en Estados Unidos se le llama tie rod, no sé cómo se llamará en los países del que me estén viendo. Este va conectado aquí y a la barra que están viendo. Aquí le puse una pinza y un pedazo de tubo para que no se nos moviera nada. Este también es otro ajuste que lleva acá por afuera, pero ese no se movió ahorita, quedó igual. Entonces aquí lo tenemos. Vamos a asegurarnos de que quede a la medida que le di del centro. Vamos a instalarlo y ahorita vemos cómo quedó.
Bueno amigos, aquí ya dejamos la misma distancia de esta parte del fierro aquí hasta este lado. Ya tiene la misma distancia que habíamos medido, todo quedó igual. Ahora sí vamos a levantarla, vamos a apretar aquí la tuerca, a ponerle su pasador, su grasera, vamos a engrasarla bien y después vamos a apretar esta tuerca 15 para que quede bien firme, y ahí sería todo para este brazo. Bueno amigos, aquí vamos a engrasar las rótulas de la parte de abajo, las que tenían el tipo de grasera que se veía, que les digo que mucha gente dicen que no se pueden engrasar, que se batallan mucho. Entonces yo ahorita me compré una grasera de mano pequeña y compré esta punta que es con la que vamos a engrasar. Aquí les dejo la marca y el modelo de lo que viene siendo la punta esta que le adapté aquí a la grasera. Entonces esta es la que vamos a utilizar. Yo estaba viendo los diferentes tipos de puntas que habían, y este fue el que me gustó, y me gustó la manera en que acomodé aquí la grasera de la rótula. Quedó perfectamente para poner mi pistola, así como les dije que las tenían que estar acomodando. Miren aquí, a ver si se nota. Ok, aquí vamos a ver si puedo meter un poco la cámara y alcanzar a ver bien. A ver, voy a empezar a engrasar. Déjenme acomodarme bien porque la verdad no alcanzo a ver bien teniendo la cámara. Déjenme meterle la grasa y ahorita les muestro cómo va saliendo por abajo, porque no me puedo acomodar bien con la cámara. Bueno, vamos a ver si ahora sí se puede ver un poco mejor. Ya le inyecté grasa y ya se ve cómo va saliendo por abajo, pero déjenme ver a ver si les puedo mostrar. A ver, primero hay que apuntarlo un poquito y le das como varias vueltas, le empiezas a menear así para que se presione bien la bola de la grasera. Lo mueves un poquito y ya una vez que ya lo tienes bien presionado, ahora sí ya le empiezas a echar. Vamos a ver si ahora sí se ve. Creo que ahí se alcanza a ver amigos cómo va saliendo la grasa. Como es una tirita fina la que inyecta, si toma un poquito ahí de varias pompeadas para que vaya saliendo. Pero ahí como pueden ver, miren, ahí yo estoy inyectando y ahí va saliendo la grasa por abajo. Entonces pues es una grasera pequeña de mano que quise comprar. No quise comprarla, bueno, tengo una más grande, pero pensé que si usaba la manguera que es flexible me iba a costar un poco más de trabajo al tener que presionar y apretar la punta. Siento que hace mejor fuerza si tienes una grasera así como estas, así como me la imaginé yo, y presionas y haces la fuerza así como la estoy haciendo, en lugar de estar teniendo que presionar la manguera flexible. Siento que se tiraría más la grasa, porque si de por sí esta tienes que presionarla bien, ahora con la flexible pues yo siento que costaría un poco más de trabajo hacerlo. Pues miren, ahí les dejé ya el modelo de la punta, que eso es lo más importante. Yo siento que la punta es la más importante, porque venden otras que son un poquito más grandes, pero esta es la que siento que trabaja bien. Ya que me gustó cómo trabajó, ya puedo quitarle el tubo y ponerle teflón y ahora sí dejarla bien. Ahorita porque la acabo de abrir y solamente la instalé así para hacer el video, pero le voy a poner teflón o algo para que no liquee por ahí y quede ya lista para el próximo trabajo. Entonces ahorita vamos a engrasar la otra rótula de la parte de abajo del otro lado, y las graseras de arriba, esas ya son graseras regulares, esas ya no generan ningún problema. Ahí tengo una grasera eléctrica que acabo de comprar. Esa me va a servir para engrasar rápidamente lo que viene siendo el brazo que acabamos de poner, y todos los demás puntos que veamos que ocupan grasa.
Estamos revisando el aceite del diferencial delantero y el trasero. Aquí le quitan el tapón y como pueden ver, si empieza a escurrir es que sí trae aceite. Luego sale, le meten el dedo, sale luego que tiene. Entonces está bien el nivel del aceite del diferencial. Vamos a checar los dos. El que estoy checando es el de adelante. Ahorita voy a checar el de atrás también. Bueno amigos, ahorita ya aquí estaba inyectándole grasa a todos estos brazos que nada más los tenía apuntados. Miren, ahorita con esta punta es que le estoy inyectando grasa yo por la parte de aquí de arriba. La meto por aquí por arriba y ahí es donde empiezo a inyectarles para que no entren en seco, ya que estos no cuentan con grasera. Hay otro tipo de punta que es mucho más fina que esta y de hecho es como para que si quieres puedes meterla y perforar un poco el hule e inyectarle la grasa que tú quieras. No es que le vayas a hacer un gran daño, ya que todas las rótulas nuevas que yo veo que instalo, cuando las lleno de grasa siempre ya tienen hoyos en el hule. Como pueden ver aquí, miren, aquí tienen ciertos hoyos donde tira la grasa extra que se les echó. Igual si le voy a checar en el otro del otro lado, van a ver que así es, siempre tienen como algunos piquitos que es para que cuando le echas grasa el exceso sale por ahí. Aquí tenemos la de abajo, no se alcanza a ver bien, esa sí tiró por abajo, pero como todas estas de arriba siempre tienen como unos piquitos. Bueno, al menos estas que pongo yo siempre tienen unos piquitos donde está agujerado y por ahí tira el exceso de grasa. Hay otras que lo van a tirar hasta la parte de abajo el exceso. Entonces con la otra tipo de punta que les digo, también pueden echarle grasa a todos esos rótulas o brazos que no tienen grasera. Les pueden alargar un poco más la vida inyectándoles. Yo ahorita ya, como pueden ver, aquí ya le eché la de arriba, ya le eché bastante la de abajo también. Ahorita que las ponga y las apriete, esto lo más seguro es que voy a tirar la grasa en exceso por aquí abajo o por arriba. Entonces pues sin más que comentarles amigos, pues yo aquí ya me despido. Hasta aquí voy a dejar el video de las rótulas del Jeep. Espero les haya servido. Si les gustó, regálenme un like, suscríbanse para que sigan viendo más contenido como el que ahora están mirando. Pues espero que todos estén bien amigos y aquí nos vemos en un próximo video.